Bueno, hasta ahora eh, venimos hablando de elementos finitos en el sentido completo de elementos finitos con los elementos propiamente dichos. O sea, en la clase que creo que dio Nico Tazo, habíamos visto que teníamos elementos triangulares, eso es un T3, pero puede ser un T6 o puede ser un T15. En Plaxis existen otras cantidad de nodos. En elementos cuadrangulares tenemos, por ejemplo, el Q4 o el Q8 o el Q9, en función de cuántos nodos tenemos. Y esos elementos bidimensionales son elementos finitos propiamente dicho. Si alguien estudia elementos finitos, si alguien está cursando por casualidad ahora con Gabriel Chacón o está cursando alguna de las otras materias que tenemos, eso es propiamente dicho elementos finitos. Los elementos estructurales, del punto de vista teórico, son degeneraciones de la formulación de elementos finitos. O sea, lo que vamos a ver ahora es un tipo de elemento que está dentro de los programas de elementos finitos, pero siempre son degeneraciones. Lo llamamos degeneraciones porque está degenerado en el sentido de que se degrada y pierden ciertas eh, características para simplificar el comportamiento. En elementos finitos, en estos elementos, los grados de libertad son U, o sea, UX, UI, y después adentro del elemento, en los puntos de Gauss, calculamos sigma y epsilon. En los elementos estructurales, en función de qué elemento va a ser distinto, pero los elementos estructurales van a tener como grado de libertad, por ejemplo, U, X y UI, pero también van a tener rotaciones. Que la rotación, cuando tenemos un elemento completo, no existe como grado de libertad la rotación. La rotación es una relación entre desplazamientos. Pero como estos elementos los simplificamos a una línea en el 2D, para hablar de rotación la tenemos que asociar a ya no a distancias, a desplazamientos relativos, sino propiamente dicho grado de libertad de rotación. Y con las solicitaciones, antes hablábamos de tensión y deformación porque teníamos un área. Como ya no tenemos un área, pasamos a tener fuerzas N, Q y eventualmente un M, que vendría a representar el sigma por el ancho en un elemento que ya no tiene ancho. Entonces, como tenía un elemento que lo degeneré a una recta, no son elementos finitos, pero cumplen la misma función, y al igual que con elementos finitos, tienen distintos grados de interpolación. Podemos ser elementos de dos nodos, como dibujé recién, y va a ser lineal, tres nodos, y va a ser cuadrático, y etcétera. Entonces, la idea es la misma, los grados de libertad y lo que tienen son distintos. Cada programa tiene distintas alternativas, pero en general las alternativas son siempre las mismas. Entonces, resuelve las ecuaciones de forma reducida y tenemos lo que vamos a llamar resortes, que en un resorte lo único que tiene es dos nodos y se vinculan esos dos nodos. El elemento no puede transmitir corte, no puede transmitir momento y tiene una rigidez asociada. O bielas, que son lo mismo. Resorte y biela del punto de vista teórico es lo mismo. Acá simplemente a lo que llama resorte, muchas veces se refieren a cuando el resorte está agarrado a algún, o sea, llama resorte a cuando alguno de estos dos nodos es externo a la malla. Y llama biela a cuando los dos nodos son de la malla. Pero desde el punto de vista teórico es lo mismo, elementos que solo pueden transmitir esfuerzo axial. Y elementos que están solo agarrados en sus extremos. Después tenemos las membranas, que también son elementos que solo pueden transmitir axial, pero que están vinculados a lo largo de todo su contorno, y entonces funcionan como cables o membranas, justamente. Son muy cables o membranas, vamos a hablar más en detalle, así que no vale la pena. Después, en el caso de 3D, podemos hablar de vigas,
que ya cuando tenemos una viga volvemos a tener el mismo elemento de 2 nodos o de 3 nodos, pero ahora como tiene más rigidez, habilitamos que tenga corte y momento, y tiene más grados de libertad. En un modelo 3D podemos hablar de vigas, en un modelo 2D no podemos modelar una viga, lo único que podemos modelar son placas, y tienen esfuerzos axiles, momentos, corte. Y después, placas es cuando el elemento es plano, cáscara es cuando el elemento es curvo. La realidad es que la mayoría de estos programas simples no tienen elementos de cáscara. Si vamos a programas más complicados de elementos finitos, los elementos de cáscara son elementos distintos que funcionan distintas para justamente captar esa curvatura, y no están hechas en coordenadas cartesianas. Pero bueno, a grandes rasgos, estos son los elementos. Veamos con un poco más de detalle qué quiere decir cada cosa. Como dijimos recién, resortes o bielas es la misma cosa, misma idea, solo que resortes, por ejemplo, si acá ustedes quieren ponerle un grado de libertad, le ponen un resorte agarrado a algún nodo externo, o sea, por casualidad me quedo en esa línea, en realidad, algo así. Y a este nodo le pongo un resorte. Visualmente les muestra algo así, pero ese dibujito no quiere decir nada. De la misma forma que, así como ponen un resorte, pueden ponerle un apoyo fijo y les muestra eso, pero solo para visualizar. La realidad es que está agarrado a un nodo externo con cierta rigidez, o más comúnmente, bielas, que lo que hace la biela es conectar esos dos puntos. Y solo esos dos puntos. Esa línea negra se las dibuja para que ustedes puedan ver que están conectando, pero no existe esa línea negra, solo está conectando los extremos. Entonces, solo conecta la malla en los extremos de su línea. Llamamos resorte a cuando está vinculado exteriormente y biela cuando los dos nodos son internos. Vincula esos dos nodos y vinculando esos dos nodos tiene cierta rigidez, que la ponemos directamente como EA, no es que le tenemos que dar el módulo de Young y el área, directamente le damos el EA, y podemos decirle que la biela es elástica o que la biela es elastoplástica, teniendo una máxima resistencia, a partir de la cual deja de tomar carga, y así como le podemos dar un valor último, le podemos dar un valor de resistencia reducida, como simulando que algo se rompe, y que cuando llega a esa resistencia última, se nos rompe para tomar menor carga. Entonces le podemos dar este valor máximo y un valor reducido. ¿Reducido o residual? Residual. Es más correcto. Igual el término residual en suelos tiene algo muy... Sí, no, yo digamos, como dice res, por eso preguntaba nada más. probablemente sea residual el número, el nombre. Habría que ver bien cómo lo llama Plaxis. La idea es, tenemos alguna degradación en el elemento y pierde una resistencia. Estas propiedades, como generalmente estos elementos que están, estas bielas, intentan representar cosas que no son continuas fuera del plano, el programa, para simplificar de las cuentas, en vez de el EA que le tienen que dar, está asociada a cierta distancia fuera del plano. O sea, Plaxis asume que tienen acá un anclaje y acá un anclaje, entonces ustedes le dicen distancia entre anclajes y la rigidez de un anclaje y automáticamente hace la conversión para qué propiedades darle al elemento dentro del 2D. Lo otro que podemos darle a estos elementos es una carga inicial de activación. Porque, por ejemplo, en estos anclajes podemos simular un tiraje inicial, que durante el montaje del anclaje le ponemos un tiraje por ejemplo, el 70% de la carga, y entonces cuando se prende el elemento, ya se prende con cierto valor de carga. O sea, este N0, que es carga de activación, es apenas lo instalo, con el gato le doy cierta fuerza, le pongo cierta tracción, y para desplazamiento cero arranca con el tiraje. Bien, resortes o bielas.
El segundo que hablamos son membranas, y membranas se diferencian de las bielas en que están unidos a lo largo de toda la malla. O sea, acá, por ejemplo, sería una biela que solo conecta esos dos puntos. En cambio, la membrana está agarrada al suelo en toda esta zona. Entonces, conecta todos los nodos de la membrana con todos los nodos del suelo. Y al agregar este elemento estructural, tiene que modificar ligeramente la malla para agregar acá noditos y se van vinculando nodos con nodos. Entonces, se agarran mejor del suelo. Las membranas en el 2014 se usaban para esto, para usar, por ejemplo, anclajes. Van a ver que hoy en día no, quedó la imagen porque quedó. Hoy en día las membranas se usan más que nada para membranas. Si tienen, por ejemplo, acá algún tipo de geosintético, podemos aplicar estos elementos tipo membrana. Que la idea es representar elementos estructurales como las geomallas, que son muy flexibles, entonces no son capaces de tomar flexión, pero sí toman tracción. Como datos de entrada le podemos dar la rigidez, que puede ser elástica, le podemos dar una degradación de ese material para justamente simular la degradación que sufren ciertos materiales que van perdiendo rigidez con el tiempo. Entonces le podemos dar una rigidez inicial y una rigidez que se va degradando. Puede ser perfectamente elástico o puede ser elastoplástico con un valor máximo de resistencia. Y si le llegamos a dar una rigidez degradada, le tenemos que decir cómo es esa curva de cómo va cambiando la rigidez a lo largo del tiempo. Entonces las membranas sirven más que nada para georillas y geomembranas. Como detalle adicional de lo que son geomembranas, las membranas, como los cables, o sea, si yo tengo un cable que está agarrado acá y agarrado acá, si queremos que el cable tome cargas verticales, tenemos que permitir que el cable se deforme. Si el cable no se deforma, el cable no tiene ninguna rigidez fuera de ese plano. Ahora, si permitimos que se deforme, ahora ese cable con esa carga puede transmitir por esfuerzo axial la carga. Esto que estoy explicando para el cable aplica exactamente igual para las membranas. Las membranas, si queremos que tomen carga fuera de su dirección, o sea, perpendicular a su plano, tenemos que permitir que se deformen, y para permitir que se deformen en estos programas, lo que tenemos que hacer es posición deformada. En Plaxis se llama Updated Mesh, en FLAC se llama Large Strain. El botoncito de Large Strain en FLAC no hace realmente grandes deformaciones, lo que hace es actualizaciones de malla, entonces permite que estos elementos tomen carga perpendicular a su plano. Se deforma y entonces puede tomar el peso de lo que tiene arriba. El Update Mesh lo que hace es ir actualizando posiciones de los nodos, pero Update Mesh no tiene realmente física de grandes deformaciones. Entonces, cuando la cosa realmente se deforma mucho, el programa empieza a fallar o dar resultados incorrectos. En el caso de Update Mesh, el nombre es excelente y generalmente la gente no se confunden. En el caso de FLAC, te da la impresión de que está haciendo una matemática distinta, y realmente, porque en FLAC se llama Large Strain, o sea, grandes deformaciones, pero la realidad es que estos programas no están hechos para tener grandes deformaciones. O sea, si tenemos un gamma que es mayor que el 10%, empezamos a dudar un poco de los resultados. Y en el caso de acá, lo que se intentó modelar es un pull-out test de una georilla. Pull-out es cuando ponemos algo adentro del suelo o dentro del hormigón, donde les interese. Queremos ver qué resistencia tiene cuando tiramos para arriba. Y a medida que vamos tironeando, no solo se desplaza considerablemente, sino que las deformaciones a lo largo de la interfaz son muy grandes. Entonces empieza a haber problemas de convergencia, por más que actualicemos la malla, por distorsiones grandes de los elementos que están sufriendo y porque la matemática no es la matemática que deberíamos utilizar. O sea, cómo se define una deformación en grandes deformaciones nos cambia.
Pasando ahora sí al siguiente elemento, les hablé de que, bueno, membrana si no tiene resistencia a la flexión, vigas, placas, cáscaras si tiene resistencia a la flexión. Vigas solo en 3D, en 2D tenemos placas y cáscaras formalmente son elementos más complicados que no suelen tener este tipo de programas. Entonces, una cáscara no es lo mismo que una placa que va girando. O sea, si yo agarro una placa y le voy dando esta forma para intentar tener forma de un tubo, aunque no se parezca, intenté dibujar un tubo, eso no va a trabajar exactamente como un tubo, porque no es una cáscara propiamente dicha. Pero es lo mejor que tenemos en estos programas. Este tipo de elementos son elementos ahora con rigidez a la flexión, entonces no solo le tenemos que dar rigidez axial, como EA, sino que le tenemos que dar la rigidez a la flexión. Y como dentro de Plaxis usan los elementos tipo Midlin, que son, o sea, Midlin es la placa que tiene rigidez al corte. En Vigas se llaman los elementos tipo Timoshenko, elementos con rigidez al corte. Nosotros le damos rigidez axial y rigidez a la flexión, y la rigidez al corte está asociada a estos dos valores. Entonces, rigidez axial, flexión, y después, en cuanto a resistencia, le tenemos que dar resistencia axial y resistencia a la flexión. En cuanto después a lo que es conexiones entre elementos, no lo dije recién, pero cuando teníamos membranas, y acá tenemos una membrana, como dije antes, ya hoy en día no vamos a usar membrana para esto, pero ahí nosotros podemos asignar un elemento de membrana de esta longitud, otro elemento de esta longitud, otro elemento de esta, otro elemento de esta, y cuando voy haciendo eso, el Plaxis los conecta todos entre sí. Automáticamente ahí se está agarrado al punto anterior. Ahora, perdón, cuando tenemos un elemento tipo placa, acá es la misma idea, tengo acá un elemento, y después acá otro elemento, y después acá otro elemento, y acá otro elemento, y el Plaxis los conecta por default, pero nos deja liberar grados de libertad. O sea, yo le puedo decir si esa conexión está articulada, o es rígida y transmite momento, está articulada y no transmite momento, o le puedo justamente asignar un momento último y entonces va a trabajar como rótulas elastoplásticas. Tenemos, como en la mayoría de los programas, la opción de liberar el momento y rotular, articular las placas entre sí. Bien. En esta placa, aparte de la placa, al costado de la placa tenemos interfaces. Ya hablamos de interfaces cuando hablamos del TP, pero generalmente justamente en la interfaz entre suelo y estructura, queremos agregar estos elementos de interfaz que lo que hacen es duplicar nodos para permitir desplazamientos relativos. Si yo no pongo interfaz, fíjense que acá también hay interfaces agregadas. Si yo no pongo interfaz y tengo esos nodos en mi elemento estructural, ese nodo del elemento estructural es el mismo que el nodo que tiene el suelo. Si no pongo interfaz, es exactamente el mismo nodo y es exactamente, por lo tanto, el mismo el desplazamiento de ambas cosas. La interfaz lo que hace es, a ese nodo que tiene mi elemento estructural, si le pongo una interfaz arriba, duplica los nodos que tiene arriba. Y si tiene una interfaz abajo, duplica los nodos que tiene abajo. Y ahora, esos nodos están todos superpuestos en el mismo punto, pero se pueden desplazar de forma relativa. De forma tal que cuando yo tire de esa interfaz, este nodo que voy a llamar A no se tiene que mover lo mismo que el nodo B o el nodo C. Permite un juego y un desplazamiento relativo. Este desplazamiento relativo permite captar mejor, por un lado, interacción terreno-estructura, me permite encontrar mejor superficie de falla y también me va a permitir mejor asignarle propiedades a esa interfaz. Porque como saben, la fricción
que hay entre el hormigón, concreto y suelo no es el mismo que entre suelo y suelo. Cada vez que agregamos una interfaz, le tenemos que, estrictamente hablando, darle propiedades a esa interfaz, pero por default lo que hace el Flaxis es asignarle las mismas propiedades que tiene el suelo. O sea, yo cuando agrego a esa interfaz, si no toco nada, le asigna exactamente las mismas propiedades del suelo. Y lo que me deja es aplicar un coeficiente de reducción con el rint, de rinterfaz, para poder, por ejemplo, tener en cuenta que el ángulo de fricción entre suelo y hormigón es 2/3 del, o sea, la tangente del ángulo, la tangente del ángulo suelo-hormigón es igual a 2/3 de la tangente del ángulo suelo-suelo. Ese rint está justamente para tener en cuenta esa reducción de parámetros. Entonces, puedo dejar que agarre los parámetros del suelo adyacente y asignarle un rint, o puedo asignarle un material por separado. O sea, tenemos la opción de a cada interfaz asignarle un material distinto que el suelo. Cuando decimos adyacente es porque yo puedo tener una interfaz y acá tener un suelo y abajo tener un suelo distinto. Cuando yo agregue interfaz arriba y abajo, la interfaz de arriba agarra las propiedades del suelo de arriba, la interfaz de abajo agarra las propiedades del suelo de abajo. Y después arriba de eso le aplica el rint si queremos aplicarle un rint. Generalmente queremos. O sea, siempre que tengamos interacción terreno-estructura, deberíamos asignarle algún valor. Y así como tenemos rint, tenemos un rint residual en caso que querramos reducir su resistencia luego de que falle, entre comillas. Para decir justamente cuando tenemos este tipo de casos, esa interfaz tiene una resistencia asociada a la cohesión. Una vez que se rompe esa cohesión inicial, empieza solo a tener la resistencia asociada a la fricción. Entonces, nos permite tener dos resistencias. Así como con las resistencias se pueden calcular de cierta forma, de esta forma, la mismo con las rigideces. Puede tomar la rigidez derivada del suelo o le podemos asignar nosotros rigideces tangentes y normales a la superficie, que son lo que se suele llamar coeficientes de reacción, para darle la rigidez de la interfaz. Bien. Eso es lo que dije recién, en cuanto a cómo el rint afecta las resistencias. Que el rint es relaciones entre tangentes para el ángulo de fricción y relación directa con la cohesión. Y después con la dilatancia lo mismo. En realidad a la dilatancia le podemos permitir que tenga un valor de dilatancia heredada o le podemos asignar un valor de dilatancia distinto. ¿Preguntas hasta acá mientras tomo agua? Sí, yo me quedé con la curiosidad de digamos, la parte inyectada a la longitud fija, si no lo hacemos con membrana ¿con qué se suele Lo hacer? vamos a ver después. Es el Ok. elemento estructural que vemos después. Antes de eso, para hablar de estos elementos, algunos comentarios detallistas, dependiendo de qué es lo que están haciendo. Por un lado, esto que voy a decir ahora en la mayoría de los casos no es importante, pero tengan en cuenta de que siempre nuestro elemento estructural venía a representar realmente un elemento con cierto espesor. Queremos usar este elemento estructural, en general, cuando modelar el espesor tipo volumen es muy complicado porque esto es demasiado chico respecto a nuestro modelo. Pero si tenemos un caso particular donde el espesor del elemento estructural no es despreciable e igual lo modelamos con un elemento estructural, podemos tener que tener un poco de cuidado con las propiedades que le asignamos. Porque nosotros cuando asignamos el elemento estructural, realmente acá le estamos poniendo un pedacito de suelo y acá le estamos poniendo un pedacito de suelo.
Entonces, si quiero asignar, por ejemplo, el peso de este elemento, el peso de este elemento no debería ser el peso de este cacho de concreto, porque después a este cacho de concreto le voy a sumar este pedacito de tierra y este pedacito de tierra y me va a dar más peso del correcto. Entonces tendría que restarle al peso del concreto los pesos de la tierra que estoy poniendo arriba y abajo. Lo molesto es que yo hago esto, calculo el peso, entre comillas, reducido de mi material para este estado, pero después, durante la evolución de la construcción de mi modelo, tengo una etapa intermedia donde no tengo suelo arriba y sí tengo suelo abajo, y tenía el elemento estructural entero. Entonces, el peso que le tendría que asignar a esta etapa no es el mismo que el peso que le tendría que asignar a esta etapa, porque acá tengo que solo restarle un pedazo de tierra. Este tipo de cosas, de tener que variar el peso, solo aplica a modelos donde el espesor no era realmente despreciable. Generalmente no tenemos que hacer este tipo de detalles. Lo otro que tenemos que tener un poco de cuidado es con las interfaces, y es que agregar interfaces no siempre es gratis. Las interfaces son extremadamente útiles y nos permiten, por ejemplo, captar mejor los desplazamientos que pueden tener los materiales. Acá podríamos agregar interfaz, por ejemplo, en la interfaz entre el muro de concreto y la tierra. Y en este caso particular, esto era un problema con tierra armada, era un muro de tierra armada. Los muros de tierra armada son los que tienen acá adentro placas. Vamos a ver. Acá adentro tienen placas y esas placas tienen flejes metálicos que se meten adentro de la tierra. Y entonces la placa de concreto del muro no se cae porque está agarrado por la tracción del tiraje de los flejes que se ponen por detrás. En este muro, cada una de esas líneas que están viendo es un fleje. Y cada uno de esos flejes se agregó una interfaz para intentar captar todas estas cosas que estamos diciendo. Un mejor deslizamiento, una resistencia al corte reducida, una posible resistencia residual si queremos, poder controlar la dilatancia. Y en el caso que esto no es el caso particular del muro, pero si tenemos una interfaz y la interfaz tiene cargas perpendiculares a la interfaz, puede ayudar a simular de cierta forma un despegue y el contacto entre esas superficies. Realmente el modelo de interfaz que tiene, por lo menos Plaxis, es muy limitado para poder hacer esto de forma correcta, pero nos puede ayudar tal vez un poco a tener en cuenta esos efectos. El problema es que cuando agregamos interfaces, nosotros dije que les duplica los nodos y le duplica los nodos en el mismo lugar. O sea que tenía un elemento estructural, puse una interfaz arriba, puse una interfaz abajo y ahora tengo esos nodos duplicados y que estaban en el mismo lugar. El problema es que como la formulación de esta interfaz no es una buena formulación, para hacer cuentas, sigue haciendo cuentas con sigma epsilon asociado a cierto espesor. Y ese espesor lo llama espesor virtual. Pero existe un espesor que pone dentro la cuenta para calcular tensiones y deformaciones. Y entonces lo que termina haciendo es, virtualmente, agregándole un montón de pedacitos de espesor a nuestro material. Y nuestro material, que originalmente tenía esta altura, adentro le agregué pedazos imaginarios virtuales de espesores que se pueden deformar, y entonces cuando yo no tengo interfaz, esto se asentaba 70 centímetros y con interfaz se asienta 1 metro. Porque ahora no solo se puede deformar el suelo, sino que se puede deformar esa interfaz. Entonces nos termina generando un resultado incorrecto.
Es un caso extremadamente particular esto, porque nuevamente hay un montón de flejes y como hay tantos flejes generó este problema. En la mayoría de los casos no es un problema, pero sepan que ese espesor virtual es virtual en cuanto a que no existe en el problema real, pero es muy real en cuanto a las cuentas que hace Plaxis para calcular desplazamientos. Bien, para seguir hablando un poco de temas a tener en cuenta cuando agregamos estos elementos estructurales, que nunca es gratis, y es, en este caso, como ejemplo, esto es una excavación. En la excavación se quiso simular acá arriba la influencia de las bases del edificio contiguo. No se simuló el edificio, pero se agregó un elemento placa y al elemento placa se le puso una carga distribuida. El tema es que se puso el elemento placa entero. Y ese elemento placa es un elemento propiamente dicho, y ese elemento tiene nodos, y como tiene nodos, esos nodos se van a agarrar al suelo. Y al agarrarse al suelo, va a trabajar junto al suelo. Y cuando esto tenía un mecanismo que quería empezar a desplazarse para allá, porque esto es una excavación y la excavación se empieza a inclinar para este lado, cuando el suelo se mueve, tiene ahora un elemento contra el cual fricciona y estabiliza esa excavación. O sea, esta base se tracciona y aparece un esfuerzo normal en la base que estabiliza el suelo. Y probablemente no es lo que queríamos. Cuando agregamos esta base, no estábamos agregando la base para ver el aporte que iba a hacer para estabilizar el muro de la excavación. Nuevamente es un caso particular, pero siempre pensemos, estamos agregando un elemento estructural, ese elemento estructural que agregamos va a funcionar en todos los casos con todas sus aptitudes. ¿Hacía falta realmente poner la base? Si creemos que realmente hace falta poner esta placa y genera este problema, después tenemos que empezar a pensar cómo podríamos evitar el problema que agregamos. En este caso particular, podríamos ponerle una interfaz con una resistencia muy baja para que justamente ese rint sea un valor muy pequeño y me limite la tracción que toma la interfaz. Puedo ponerle, perdón, la tracción que toma el elemento de placa, o puedo ponerle directamente al elemento de placa alguna resistencia baja para que plastifique y no tome fuerza normal. Esto para evitar que tome fuerza normal. Pero el otro problema que tenemos es que este elemento es un elemento continuo. La base en realidad medía, no sé, 4 por 4 y ahora agregué un elemento continuo fuera del plano. Y cuando a esto le quiero calcular una superficie de falla, frustré mi superficie de falla. O sea, la superficie de falla ya no puede pasar por acá porque no puede romper ese elemento. El elemento no tiene resistencia al corte. Y como frustré el mecanismo de falla, estoy obligando a la falla a desviarse y encontrar los pedacitos del continuo en los cuales no tenía elementos estructurales. Pero nuevamente, ¿es lo que yo quería? Que ahora la superficie de falla no ocurra por acá. Sepamos que esto pasa, analicemos los resultados, veamos si es lo que queremos o no lo que queremos. Y después, como creo que último comentario respecto a elementos estructurales, como dije al comienzo de la clase, los elementos estructurales, al igual que los elementos tipo sólidos, tienen grados de polinomios, o sea, tienen una cierta interpolación que estamos utilizando, son elementos de 3 nodos, de 5 nodos o lo que fuese. Siempre que elijamos algún elemento, tenemos que pensar si esa interpolación es suficiente y si ese elemento capta bien el fenómeno que queremos capturar. Lo que estamos haciendo, lo que dice esta diapositiva no aplica solo a elementos estructurales, aplica a todo. Cuando teníamos elementos de 3 nodos, un T3, les habíamos dicho que esta interpolación lineal, en ciertos casos,
generaba problemas, porque intentar reproducir una curva con rectas nos obligaba a tener demasiadas rectas. Lo mismo pasa con los elementos estructurales. Y, por ejemplo, si nosotros tenemos una viga, a la viga le aplicamos un momento y queremos capturar el comportamiento de esta viga debido a ese momento, lo que deberíamos ver es que la viga se curva así. El problema es que si nosotros usamos un elemento de dos nodos, el elemento de dos nodos tiene una interpolación lineal. Si es una interpolación lineal, quiere decir que este elemento de dos nodos, cuando se desplaza así. Si se desplaza así, el giro es constante a lo largo de ese elemento. Y adicionalmente, como los elementos están agarrados uno respecto del otro, este elemento tiene que girar lo mismo a izquierda que a derecha, porque ese nodo tiene el mismo giro a izquierda o a derecha, porque los estoy agarrando y vinculando los grados de libertad, y adicionalmente tiene el mismo giro a lo largo de todo el elemento, porque es un elemento lineal. Como en la izquierda está empotrado, el giro acá es 0, y es 0 en todo ese elemento, entonces es 0 en este nodo, entonces es 0 en todo el elemento, entonces es 0 en este nodo, es 0 en todo el elemento, y me da que el giro es 0 en toda la vida. No puede girar una malla de elementos tipo viga de dos nodos. Esto no es tanto para el caso particular de funciones de interpolación, pero sepan que a veces el elemento que estamos utilizando no va a servir para lo que queremos hacer. Entonces pensemos bien y recordemos bien qué limitación tiene para ver en qué lío nos estamos metiendo. Bien, volviendo ahora a cosas más normales. Nosotros en nuestros elementos tipo placa, les dije recién que tenía que asignarles parámetros de rigidez y parámetros de resistencia, pero en nuestros elementos le asignamos únicamente como parámetros resistencia axil y resistencia a la flexión. Y por lo tanto, el diagrama de interacción que tienen nuestros materiales es esa cosa roja. Esto tiene nuestro material dentro del elemento finito, pero lo verde es como realmente trabaja una viga o una placa a solicitaciones combinadas axil y flexión. Entonces, cuando asignamos el valor de N y de M de momento de plastificación y de fuerza axil de plastificación, tenemos que asignarlo bien en función de qué queremos capturar. En este caso, se eligió el M y el M tal que tenga un buen comportamiento de tracción. Porque en este problema, el elemento iba a estar solicitado a ese rango. En cambio, si el elemento está solicitado a este tipo de solicitaciones, tenemos que cambiar qué N y qué M elegimos para poder captar correctamente este comportamiento. Esta combinación de N y M capta bien esta franja, pero obviamente está sobreestimando su resistencia y fuerza axil. Entonces tenemos que cambiar qué valor le damos a estos números en función de a qué solicitación va a realmente terminar trabajando nuestra placa. Si es que queremos asignarle esfuerzos últimos al elemento estructural. Otras alternativas son correrlo tipo elástico y después calcular plastificación por separado. O sea, no estamos obligados a asignarle materiales, parámetros resistentes a los elementos estructurales. Bien. Antes de pasar, creo que era así, antes de pasar a lo que quería Gianfranco, el único caso donde un pilote, no, me falta un par de cosas más. El único caso donde un pilote en un elemento 2D se puede simular con un elemento volumétrico, con un elemento sólido, es el caso de un pilote aislado con una carga vertical.
Porque un único pilote aislado con carga vertical es un modelo axil simétrico. Y es el único caso donde los pilotes se pueden simular con elementos volumétricos o con elementos de sólido. Y asignar esto, o sea, si quieren modelar el comportamiento de un pilote, modelan su pilote, le asignan los parámetros al suelo, le asignan el parámetro al hormigón, le asignan parámetros a las interfaces sobre estructura, refinan mucho la punta, porque acá van a tener muchas deformaciones y tensiones, entonces quieren refinar esa zona. Si se desplaza mucho, requieren de simular, requieren agregar el update mesh para ir actualizando un poco la malla. El problema es que por más que hagan esto para intentar captar lo mejor posible el caso del pilote, no van a poder captar bien generalmente el proceso de instalación de ese pilote. Porque el pilote, si es perforado o hincado o método que utilicen, es muy difícil poder simular correctamente ese proceso constructivo. Hay que intentarlo, pero cuando es hincado, lo que va haciendo a medida que hinca es ir confinando el suelo lateralmente. Y es muy difícil poder reproducir ese fenómeno correcto. Pero bueno, deberíamos intentar simular el proceso constructivo si es que queremos ver el comportamiento del piloto. Bien. Ahora, en la mayoría de los casos de nuestro modelo 2D, no tenemos casos únicos de un pilote aislado, tenemos pilotes o grupos de pilotes o pantallas de pilotes. Y cuando tenemos una pantalla de pilotes, por más que en este muro tenga un piloto acá, un piloto acá, un piloto acá, el único elemento estructural que tenemos para simular esto es los elementos tipo placa, y los elementos tipo placa asumen que el elemento es de esta forma. Y por lo tanto, cómo elegir los parámetros del elemento tipo placa para que presente el mismo comportamiento que los pilotes no es trivial. Hay que pensarlo, porque el espesor de este elemento no es el espesor, es el diámetro del pilote, porque las rigideces van a ser totalmente distintas. En este tipo de casos tenemos que de alguna forma resolver o pensar cuál va a ser la interacción entre el pilote y el terreno para ver qué elemento de placa lo representa correctamente, pero asignando bien propiedades, este elemento tipo placa va a captar correctamente lo mismo que una pantalla de pilote. Y nos va a poder dar una rigidez tal que el suelo se deforme un valor razonable. Y también vamos a poder pedirle al elemento de placa solicitaciones, momentos y esfuerzos axiles para poder dimensionar después los pilotes. Lo que sí, como ya hablamos en alguna de estas clases, el cable, el anclaje, la asociación sobre el anclaje probablemente no sea la mejor, porque nuevamente acá al poner estos elementos asume que es infinito fuera del plano y acá el comportamiento del anclaje es menos 3D que el comportamiento del muro. Los pilotes están aislados entre sí, pero trabajan bastante en conjunto, depende del caso particular. Los anclajes no trabajan en conjunto, cada anclaje trabaja solo, depende del caso particular. Pero bueno, la pantalla nos va a dar bien la contención que podemos calcular. La pantalla, para poder darnos la carga vertical, tenemos que cambiar, tenemos que pensar qué capacidad le damos a esto para que represente la capacidad de esto. La tenemos que calcular. No tenemos que asignarle a esto una resistencia al material, tenemos que calcular la capacidad última que tiene un pilote y después buscar cuánto es esa capacidad última para asignarle un valor de solicitación axil, para poder asignarle una resistencia última a la placa que no dependa del elemento concreto, sino que dependa del suelo más que nada.
Los pilotes, cuando fallan, no fallan por capacidad de pilote, fallan por capacidad de suelos, en general. Tienen que verificar ambos, pero suele ser menor la capacidad del suelo, entonces la carga última que le asignan a esto es la carga que resiste el suelo. En cuanto a los anclajes, ese anclaje lo que nos va a dar bastante bien es cómo el anclaje estabiliza el muro y por lo tanto nos va a dar bastante bien el empuje sobre el muro y las solicitaciones sobre el muro, pero no nos va a dar una buena simulación de la capacidad última del anclaje, por lo mismo que venimos diciendo recién, la capacidad de este anclaje no es la capacidad del anclaje en sí, sino de la fricción que presenta ese anclaje con el suelo. Bien. Esto va justamente a que lo que decía recién, si queremos captar falla de el muro por carga vertical, abajo le tengo que asignar una resistencia vinculada a la resistencia del suelo. La forma de ajustar esa resistencia no es asignarle un Rint a la interfaz de abajo. La forma correcta no es bajar el Rint porque esto desliza más, sino asignarle un N último asociado a la carga última de los pilotes. Y lo otro es que si queremos que esto trabaje bien dentro del modelo, el problema que tenemos es que ese elemento estructural, cuando toca la malla, y acá los cuadrados de abajo son la malla de los sólidos, este elemento estructural apoya en un solo nodo de la malla sólida. Y lo que termina sucediendo es que una carga axil se concentra en un punto. Esa carga axil que se concentra en un punto nos rompe ese punto porque le aplica una tensión absurdamente alta. Y para evitar ese problema existe lo que se llama clúster elástico. Antes el clúster elástico se hacía manualmente y lo que se hacía es acá abajo hacer un cuadradito, que es ese cuadradito azul, y a ese cuadradito azul asignarle propiedades elásticas para que ahora el elemento placa se apoye en un punto, pero en una zona elástica que después permita distribuir las tensiones. Antes eso se tenía que hacer manualmente, ahora en Plaxis hay una opción cuando van a las propiedades del elemento placa que se llama clúster elástico, no me sale el término en inglés, para justamente hacer esto. Lo que hace ahora de forma automática es, no lo van a ver dentro de la malla, pero si ustedes tienen un elemento de placa y activan esta opción, lo que hace es busca un vecindario alrededor del final de esa placa y convierte todo eso en un elemento elástico para que no plastifique localmente un solo punto. Bien. Esto vuelve a ser lo que dije antes. La resistencia que tiene que tener nuestro elemento placa tiene que ser la resistencia de los pilotes, asociada a la resistencia de los pilotes, y yo le voy a dar una resistencia asociada a un elemento estructural. Entonces tengo que hacer esta conversión para ver qué resistencia le tengo que dar. Ahora, o sea, lo que expliqué antes estaba más que nada asociada a la resistencia de punta, pero lo mismo acá. O sea, esta resistencia por fricción que toma la placa tiene que representar la resistencia por fricción que toma el piloto. Entonces, el SU que le tengo que asignar a esa interfaz no tiene que ser el SU común hormigón-suelo, sino que tiene que representar el SU de los pilotes. Lo otro que no me va a dar correctamente el modelo 2D es la deformación, los desplazamientos que hay entre los pilotes. O sea,
Los pilotes son elementos discontinuos y entre pilotes hay una mayor deformación que en la zona del pilote y acá queda de forma homogénea. Entonces, esto no lo va a poder captar bien. Al agregar interfaz mejora un poco esta deformación, pero sigue siendo similar el comportamiento. Entonces no nos soluciona los problemas. Síntesis. Los muros de pilote se pueden simular como placas con ciertos matices. Y ahora sí pasamos al último elemento estructural que tenemos disponible, que es el elemento estructural que sí vamos a usar para modelar anclajes dentro de esta materia. Este elemento lo vamos a usar en el TP3. En el TP3 vamos a hacer una excavación, a esa excavación le vamos a hacer un anclaje y vamos a usar lo que se llama barras embebidas, que es un elemento estructural totalmente distinto a todos los anteriores y por eso lo dejamos por separado. Antes de hablarle de barras embebidas, ¿preguntas? Se me hizo muy larga la clase. Bien, barras embebidas es un bicho raro y para peor existen barras embebidas en 2D y en 3D. Y en cada programa funciona de forma totalmente distinta. Tiene el mismo nombre, pero no es la misma cosa, para confundirnos a todos. Las barras embebidas son elementos que están superpuestos a la malla. Para eso dibujo una malla. Si yo tengo una viga, tengo acá un elemento de viga con esos elementos y tengo acá la malla de elementos sólidos. Y si yo tengo una viga, este nodo, como ya les dije antes, es el nodo de la viga y del elemento sólido. Lo tiene que compartir. Cuando agrego interfaces, lo duplico, pero igual tiene que mallar ambos en conjunto para que ambos se posicionen en el mismo lugar. Esto es, vamos a llamarlo placa. O membrana. Los elementos membrana hacen la misma historia. Ahora, las barras embebidas funcionan distinto. Las barras embebidas, yo tengo mi malla de sólidos, y acá es todo sólido, no hay ningún elemento estructural por ahora. Y yo a esta barra de esta malla con sólidos le quiero agregar acá un elemento estructural. Si hacía esto con una placa, estaba obligado a remallar la malla para que ambos comparten nodos. Con las barras embebidas o embedded beams, que es el nombre en inglés, las mallas no se comparten. Y tengo por un lado la malla del elemento sólido y por otro lado la malla de la barra embebida. Mallas separadas, lo cual me simplifica enormemente los problemas geométricos. Porque cada vez que agrego un elemento estructural, tengo que volver a mallar y puedo tener problemas con los ángulos, problemas con la densidad de elementos, problemas con la distorsión, etc. Con barras embebidas, no. Es una malla totalmente distinta. No me gusta la palabra acá, que dice no conectados, están conectados. Son nodos no compartidos con el terreno, pero que justamente conecto. Lo que hace es fijarse cuál es el nodo más cercano de cada uno y este lo une a este. Este lo une entre comillas. Este lo une a este lo une a este lo une a este. Pero no lo une de forma fuerte, o sea, no hace que los desplazamientos de ambos nodos sean iguales, sino que los junta con unos resortes. Y hace que esos nodos de la barra embebida estén vinculados con los nodos del sólido, del suelo, con cierto resorte. Entonces, cuando yo muevo esto para allá, me va a tironear el suelo, pero se va a mover de forma totalmente independiente el elemento estructural que el elemento sólido.
lo cual nos permite un montón de juego. Cuando yo tire el anclaje, va a permitir que el anclaje se pueda mover más libremente respecto del suelo. Bien, esa es la idea de barras embebidas en 2D. Y son particularmente útiles cuando quiero simular elementos que no son infinitos fuera del plano. Si yo tengo un muro, el muro trabaja como una placa. Si yo tengo una base, la base trabaja como una placa, más o menos, porque hay contacto directo y continuo entre sólido y elemento estructural. Cuando tengo un anclaje o tengo un pilote, la realidad es que el pilote se puede mover independiente respecto del suelo. Entonces, para esos casos, donde los elementos son realmente líneas, la barra embebida es el elemento a utilizar. Capta mejor el comportamiento del suelo. Esta instalación es, yo puedo prender esa barra embebida en cualquier momento y no me empieza a afectar el suelo. Cuando yo prendo un elemento estructural, le estoy agregando un peso, le estoy agregando cosas. Esto afecta mucho menos y me simplifica un montón el problema de la malla. No me obliga a remallar y generalmente me dan mallas más lindas cuando uso barras embebidas porque tengo menos interferencias entre la geometría del suelo y la geometría de esta barra. Después a las barras en sí, como dije recién, lamento haber borrado el dibujo, pero bueno, tengo el suelo con esos elementos. Esos son los elementos de mi suelo. Tengo mi barra embebida que vinculo con cierto resorte y adicionalmente le digo cuál es el final el extremo del resorte y puedo decirle que este nodo y este nodo, esos dos nodos, estén vinculados fuertes como empotrados. Puedo pedirle que esos dos nodos tengan una rigidez alta, como que el extremo tiene una característica distinta, una rigidez distinta que el resto de la malla. Le puedo asignar una rigidez axil para justamente simular mejor la resistencia de punta que tiene un pilote. Esto si se vincula con un elemento tipo sólido, y después si se vincula con un elemento de placa, si acá tengo un elemento tipo placa, al igual que los elementos de placa entre sí, cuando interactúa una barra embebida con un elemento tipo placa, en esa unión también puedo decirle que la unión está articulada o empotrada o libre, en función de cómo quiero articular los elementos estructurales entre sí. Y obviamente puedo vincular una barra embebida a otra barra embebida. Bien, ya me estoy cansando yo, no me imagino ustedes. Bien, entonces le tengo que asignar, por un lado, estas rigideces de estos resortes y también le puedo asignar resistencias y le puedo asignar una resistencia en la punta, en el extremo. O sea, como dije recién, el extremo de la barra embebida tiene un comportamiento distinto y a ese extremo le puedo asignar una máxima resistencia y le puedo asignar una resistencia a el resto de los nodos para simular la resistencia a la fricción que tendría el pilote o el anclaje. Esas resistencias hay más de una forma de asignarlas, pero se pueden asignar resistencias. Lo que tenemos que tener cuidado es que la rigidez justamente que vincula la barra embebida con el elemento estructural me cambia mi problema. Porque ahora ese elemento verde que están viendo ahí, o sea, acá hay un elemento verde, ese elemento verde se puede mover libremente respecto a la malla que estoy poniendo abajo. Y mientras más flexible haga este resorte, más libre se va a mover el elemento verde respecto a la malla. Y entonces me cambia totalmente el resultado. Cuando esto empieza a tener algún tipo de movimiento, si le asigné una rigidez demasiado baja, se me va a separar bastante. Entonces,
tengo que inspeccionar, o sea, no solo tengo que pensar qué rigidez darle, sino cuando vea los resultados, tengo que ver si los resultados son coherentes. Si estos desplazamientos relativos no son demasiado grandes, si esto no se me movió 5 metros al costado por tener una rigidez demasiado baja. Bien, entonces, las barras embebidas cuando se vinculan a los elementos de sólidos, ¿te escucho? En la imagen anterior tienes ¿qué está haciendo? Esto de acá es, si no recuerdo mal, acá hay una plataforma. En esta plataforma, acá tenemos un muro, entonces esto es un muro con elemento tipo placa, y esa plataforma estaba apoyada arriba de estos pilotes, entonces esos son pilotes simulados como barras embebidas. Y cuando esto se empieza a desplazar, el muro es rígido respecto al suelo, pero los pilotes no, porque los pilotes son barras embebidas que se pueden mover de forma independiente. Bien. Las barras embebidas, cuando las vinculo con el suelo, se vinculan acá mediante resortes. Los resortes son grados de libertad tipo desplazamientos. Esta barra embebida, que termina en un elemento tipo sólido, no está empotrada en el suelo. O sea, si yo quiero empotrar la barra en el suelo, no puedo hacer esto acá, porque el grado de libertad que tiene esa barra embebida es un grado de libertad tipo giro, y el elemento sólido no sabe lo que es un grado de libertad tipo giro. Entonces, esas dos cosas están conectadas, pero no están empotradas. Entonces, si quiero empotrarlas, tengo dos opciones. O agrego una viga de mentiritas para poder, ahora sí, tener más nodos, y cuando yo tengo 6 nodos agarrados, los grados de libertad de esos 6 nodos me representan el giro, o meto la barra embebida más adentro del sólido para tener acá más nodos, para que al tener más nodos sí pueda captar el comportamiento de ese empotramiento. Esto si quiero empotrar una barra embebida en un elemento tipo sólido. Hasta ahora, barras embebidas 2D. Cuando pasaron a 3D, los señores de Plaxis decían que quisimos hacer un elemento que haga algo parecido, pero lo hicimos de forma totalmente distinta. Las barras embebidas en 3D sigue siendo un elemento estructural que no tiene los nodos compartidos con el terreno, pero que funciona de forma totalmente distinta. En 3D agregan esa línea que está ahí, que es una barra embebida, pero en vez de ir vinculando resorte con resorte, como tenemos una malla 3D más complicada, lo que se les ocurrió es a esa barra, a esa línea, asignarle un cierto diámetro de influencia y convierte a todos esos elementos en elementos elásticos con propiedades distintas. Entonces, ponen esa línea y a esa línea le asignan propiedades tipo hormigón, y entonces convierte a los puntos de Gauss, no a los elementos, a los puntos de Gauss que están atrapados en esa área, en un elemento elástico con esas propiedades que le estamos asignando. Esa barra, como no tiene nodos compartidos con el terreno, le puedo dar la dirección que yo quiero, le agrego una línea y la línea es visual, o sea, esa línea rosa que están viendo no es una línea real, simplemente es para que ustedes sepan, a lo largo de ese eje, en cierto diámetro, convierte elementos, y esta línea negra que están viendo es algo que agregó Alejo a la presentación, no algo que les muestra el programa. O sea, ustedes dicen a lo largo de este eje, con cierto diámetro de influencia, lo convierte en un medio elástico con otras propiedades.
Vamos a suprimir esto. Datos de entrada, rigidez. Le podemos asignar una capacidad de carga y esa capacidad de carga se la asignamos por un lado a la punta y por otro lado a la fricción. O sea, la interfaz concreto suelo, le asignamos propiedades resistentes, al igual que la barra embebida en 2D, y esas propiedades resistentes hay distintas formas de decir cómo varía la resistencia a la fricción. Entonces, como por ejemplo resultados de lo que ven, el resultado es esto. Acá había una barra embebida en el centro de ese círculo. Ese círculo azul que ven es algo que agregó para la presentación y no algo que está realmente en el modelo. Esa línea azul, intenten borrarla con su mente. Lo que hace entonces el programa es, le pusimos un punto, le dimos un diámetro y a lo largo de ese diámetro todo lo que encontró lo convirtió en elástico. Y qué tan preciso es esa circunferencia depende de qué tan fina es su malla. Mientras más refinen la malla, más parecido va a ser a la circunferencia real. Justamente acá no hay un quiebre fuerte entre en los colores porque está medio disfrazado en función de los elementos. Y lo otro es que esto de acá no es una recta perfecta porque va siguiendo más o menos la densidad de elementos que tenemos. Lo representa, que también lo representa depende del refinamiento que tienen ustedes y va a haber un cierto error en función de ese refinamiento que le dan a la malla. Última imagen, solo para terminar como una imagen la presentación. Todos estos elementos que estamos hablando, obviamente se pueden combinar entre sí en función de las cosas que mejor, las cosas que quieren representar y qué cosa representa bien cada elemento. En este elemento, en este modelo 3D, que no hice yo, y creo que había hecho la banda, pero no me acuerdo, tienen un tablero, justamente el modelo que habían visto antes. Tienen arriba una placa, un tablero. El tablero está apoyado en vigas, entonces acá tenemos vigas. Las vigas apoyan en la viga el coronamiento de los pilotes. Esto de acá era un muro de pilotes, y como era un muro, lo simularon con elementos tipo placa para simular el muro. Estos son pilotes que están debajo de este tablero. El tablero apoyaba arriba a estos pilotes. Como este pilote está en el medio del suelo, los simularon con barras embebidas y fueron combinando distintos elementos en función de qué es lo que querían representar. Y con esto terminamos la presentación. Consultas. Pero yo tengo una pregunta. Por ahí es sutil, pero para sacarme la duda. Hace un rato vos vienes diciendo que los elementos de barra embebida se desplazan independientes de la malla del suelo, ¿no? Sí, la mejor Va, palabra independiente. ok, venía eso la pregunta. O sea, porque en realidad están vinculados a través de estos resortes, con lo cual Están tienen esa vinculados a lo misma. largo del resorte, pero lo que quería decir con independiente, si mirás la cámara y no la presentación, Sí, cuando vos pones un elemento tipo placa, esto es suelo y esto es elemento tipo placa, y yo muevo el elemento tipo placa, el dedo me lo copia perfecto. Están agarrados, por más que le ponga una interfaz, la interfaz a veces permite un claro. pequeño juego, pero se comporta así. Si yo muevo un nodo, el otro nodo se mueve prácticamente lo mismo. Sí, porque Ahora es de la yo misma puedo malla. tener un caso donde esto termina así. Ok. Y los Está resortes vinculado, harán que entonces una cosa se podés, arrastre o no. claro, mejor dicho, yo hago esto así y este dedo va a girar un poquito. Pero puedo tener perfectamente esta cosa totalmente cruzada, donde originalmente estaba acá y después terminó ahí. Como Comprendido. que lo va a arrastrar, pero tiene mucho más juego entre uno y el otro. Sí, y también, o sea, va a arrastrar al que le queda atrás, pero también va a empujar al que le queda adelante, ¿no? Pero va a estar, lo curioso es que originalmente estos dos estaban vinculados. Entonces cuando Sí, esto sí. terminó acá, este no está vinculado a este, está vinculado a este. Por más que ahora Ah, quedó acá. solamente a un dedo está vinculado. Claro, solo agarra un nodo
con el nodo más cercano en su geometría original. Ok, bueno. Bien. Igual ese nodo al que está agarrado, como está dentro de la malla, cuando ese nodo de la malla se mueva, el contiguo también lo va a hacer, así que queda Sí, sí, todo porque el vinculado en sólido el nodo. transporta obviamente tensión. Bien. ¿Preguntas? Bien, estos son elementos estructurales. Empezaremos a utilizarlo en el TP3 la semana que viene. Detengo la grabación.